Bien, pasemos al bloque 2, que es un poco comentar el tema del perfil del inversor. Obviamente, la opción de invertir en inmuebles en Paraguay va a estar determinada por tu situación patrimonial, fiscal, profesional. Entonces, hay una serie de variables que es muy importante analizar antes de decidirte sobre si es una acción o es una decisión de inversión que tiene sentido y es coherente con tu estrategia y con tu persona. Bien, pese a que es cierto que obviamente cada persona y cada inversor es un mundo, al final sí que hay ciertos prototipos o ciertos perfiles con X patrones que he querido generalizar. Por lo tanto, esto es una generalización y es posible que tu situación personal no resuene con ninguna de estas o resuene con un poquito de algunas. El primer perfil sería un caso de un autónomo o un empresario, ¿no? Sí que es verdad que esto es un abanico muy amplio, ¿no? Desde pequeños autónomos hasta grandes empresarios, pero básicamente el autónomo mini empresario promedio, especialmente si ya tiene una base de inmuebles en España o ya tiene cierto patrimonio, ya sea inmuebles con una patrimonial, o unas acciones, fondos, o sea, que ya tenga chicha, por llamarlo de alguna manera, en España, y busque agregar esa capa de diversificación extra real, diversificación geográfica de jurisdicción a su cartera, puede ser una muy buena opción. ¿Y por qué estoy separando aquí, por ejemplo, con respecto al siguiente perfil, que son funcionarios? Porque el acceso a la financiación en España, al final en España, lo que puede llegar a hacer atractivo, bueno, lo que hace atractivo el mercado inmobiliario en España es los tipos que hay en hipotecas. Entonces, es un mercado que obviamente pues no vas a hacer compras al contado para empezar porque son precios muy altos, tickets muy altos y no vas a desembolsar todo el capital de golpe, aunque lo tengas incluso. Y por otro lado, obviamente, si eres un autónomo, el banco no va a valorar tan positivamente tu capacidad de repagos de la hipoteca, porque al final tienes ingresos que aunque puedan ser muchas veces más elevados que ciertas profesiones como funcionarios o, o- o trabajadores por cuenta ajena en grandes empresas, son más inestables y eso al banco no le gusta, no es incertidumbre. Entonces, en caso de que seas una especie de empresario, un autónomo, que tengas, oye, hayas tenido unos buenos años con tu negocio, hayas repartido algún que otro dividendo y no sepas dónde meter el dinero, a la hora de diversificar y crear una cartera más resiliente puede ser una buena alternativa. El siguiente perfil son principalmente funcionarios, especialmente obviamente los del grupo A y los del grupo B incluso también suelen tener sueldos bastante atractivos que pueden hacer que los bancos les presten hipotecas a tipos muy interesantes. Aparte de funcionarios también hablamos de otro tipo de profesiones muy cualificadas y con sueldos muy altos. Entonces ya entendemos, ¿no? El perfil que es bueno, perfil que es muy óptimo de cara a un banco a la hora de dar financiación. En ese caso, si cumples estos requisitos de ser un muy buen perfil para obtener un préstamo hipotecario a muy buen tipo de interés, apalancándote tranquilamente puedes hacerte ROEs de doble dígito. Entonces, al final, te vas a arriesgar a invertir en Paraguay con el riesgo adicional, esa capa de riesgo adicional que comentábamos que se conlleva, pudiendo hacerte ROEs de doble dígito en España tranquilamente. Obviamente, paréntesis, en una buena zona, demandada, con buen valor terminal, no en un pueblucho por ahí, sino, ya me entendéis, ¿no? Hay que obviamente hacer un análisis también muy riguroso en España y obviamente con los riesgos adicionales que comentábamos, ¿no? Ocupación, etcétera, pues también habrá que valorar pues un seguro de impagos, obviamente evaluar bien la zona asegurando que haya una demanda de inquilinos, de un buen perfil de inquilinos, ese tipo de mitigaciones de riesgos también habría que hacerlo, pero entonces tú estás pudiendo acceder a propiedades de 300.000, 400.000 con entradas de menos de 100.000 euros y a un tipo hipotecario de un 2 y poco por ciento, si eres buen perfil. Entonces, para mí ahí sí que España es más atractivo en un inicio. Pasamos al perfil C, que puede ser el mismo perfil B, por ejemplo, incluso un funcionario que, como he comentado, pero que ya tiene un cierto patrimonio relevante. Relevante tampoco tiene que ser aquí 10, 15 inmuebles, nada del otro mundo, pero ya, oye, 3, 4, 5 inmuebles que al final ya es un valor patrimonial a nivel números relevante, ¿no? Que ya hace que estás asumiendo que tengas inmovilizados en España 2 3 millones de euros tranquilamente en valor patrimonial. Al tener también todo ese patrimonio, digamos, bloqueado en España, al final uno de los puntos negativos del inmueble es que no lo puedes mover, no puedes coger tu inmueble y movértelo de sitio. Sí que puede ser llegar interesante empezar a canalizar el ahorro siguiente, el ahorro que vayas generando con recurrencia,
a inversiones alternativas de ese estilo, de comprar un inmueble en Paraguay o un par y diversificar a nivel geográfico de jurisdicción, ¿no? Porque al final sí que es cierto que cuando ya empiezas a tener ese patrimonio creado en España y empiezas a tener ya un patrimonio de 2 3 millones de euros, al final, oye, pese a que sea improbable que hayan cisnes negros, cosas que vayan muy mal en España, recesiones grandes, etcétera, etcétera, que afecten solo a España, quiero decir, mm, ya empiezas a tener todo el riesgo, o sea, toda tu cartera está supeditada a lo que ocurra en España, ¿no? Entonces sí que puede ser interesante, aunque sea asumiendo un mayor riesgo en el momento presente, pero quizás a nivel de cartera general, al diversificar, te acaba bajando ese nivel de riesgo. Entonces eso también es algo importante, que a nivel de comprar uno a uno, sí que tiene más riesgo Paraguay, pero si ya tienes una cartera estructurada en España y ya tienes X propiedades, añadir una capa de diversificación extra, asumiendo un punto más, una unidad extra de riesgo, puede hacer que la cartera en conjunto acabe teniendo menos. Que eso es una cosa muy importante y que hay que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, de la misma manera que no puedes comprar uno a uno el riesgo de un inmueble en España y un inmueble en Paraguay, a nivel general de una estructura, de un portfolio, una cartera inmobiliaria en este caso, el, el ya disponer de una cierta estructura en España y agregarle una con el componente diferencial de que es un mercado distinto, puede hacer que sea una cartera mucho más sólida y mucho más resiliente. Y por último, es un perfil bastante que esté surgido estos últimos años, ¿no? O sea, este perfil hace 10 15 años era impensable, pero hoy en día además Paraguay es un país muy típico de expats, ¿no? De nómadas digitales. Son perfiles normalmente son jóvenes, pero bueno, hay de todas las edades hoy en día, de trabajadores por cuenta ajena o freelancers, pero que operan desde cualquier parte del mundo porque su trabajo así se lo permite. O sea, al final hoy en día pues el trabajo es un ordenador y se permiten el lujo de ir viajando, de no tener un sitio fijo. Y Paraguay, por su atractivo fiscal, es un sitio que llama mucho de estos perfiles, ¿no? Entonces, si eres un expat y tienes tu base fiscal en Paraguay, pues obviamente ya tienes cierta involucración con el país y tiene sentido también exponerte al sector inmobiliario del país porque es un mercado que ya conoces más, que estás más familiarizado, incluso pasas tiempo ahí. Entonces, esa fricción que comentábamos que desde España hay, en este perfil ya no existe tanta esa fricción porque es un mercado más conocido para ti. Y también un joven sin base establecida. ¿Esto a qué me refiero? No necesariamente tiene que ser un nómada digital o alguien que vaya viajando o que esté por Paraguay subiendo y bajando. Simplemente, oye, quizás es un joven español que, pues eso, en sus 20, en sus 30, que incluso trabaja, yo que sé, para una farma en Suiza o en Alemania. Y tienes unos salarios interesantes y vas teniendo pues unos ahorros relevantes y tú no tienes claro estar en España, porque quizás, oye, mira, pues no tienes pareja o de momento no tienes pensado echar raíces a nivel familiar, ni incluso a nivel laboral. Ahora estás trabajando en Alemania, en Suiza, pero no te importaría en un par de años ir a otro sitio. Por lo tanto, no estás enraizado a ningún sitio ni persona y tienes esa flexibilidad de, oye, voy a invertir en un lugar donde saco más rendimiento a mi capital. Y si ese sitio es Paraguay y estoy dispuesto a asumir esos riesgos, pues puede ser interesante, porque al final, oye, en España no sé si volveré a trabajar ahí, o no sé si quiero trabajar ahí, o de momento no tengo pensado formar una familia ahí, pero hoy en día también, además, pues las parejas pues pueden ser de este país o del otro, pues hoy en día no es fácil saber dónde vas a echar raíces, ¿no? En este mundo tan globalizado. Entonces puede ser un tema importante el, el decidirte por invertir en Paraguay en detrimento en España. De hecho, en España, como veis, lo he puesto en rojo porque si realmente hoy tienes claro que aquí no quieres afianzarte o no ves un futuro ni laboral ni familiar aquí, pues eres como un expatriado o alguien que va trabajando en diferentes países, no tiene mucho sentido invertir en España, ¿no? Obviamente, porque tampoco tendrás acceso a una buena financiación. Vale, y por añadir también a lo último comentado, hay otros rasgos del inversor que hace que seas un perfil idóneo para valorar la inversión inmobiliaria en Paraguay, ¿no? Entonces, si tú como individuo, como persona, por ejemplo, consideras que es un país muy interesante a nivel de desarrollo económico, o has estudiado un poco el tema y consideras que es una muy buena opción incluso para irte ahí en un futuro a nivel laboral o tener ahí incluso una segunda residencia para hacer algún tipo de negocio, etcétera, pues obviamente si tú estás ya directamente, crees genuinamente o valoras, obviamente eso nunca se sabe, ¿no? O sea, al final siempre hay 20.000 factores que luego influyen en el desarrollo de los acontecimientos, pero si tú valoras que Paraguay es un país muy interesante, entonces tú también ya tienes
cierta seguridad en lo que haces y en estar ahí invirtiendo tu capital, ¿no? Entonces, si tú crees que va a estar creciendo, la inversión inmobiliaria es un vehículo perfecto para ser un freerider del crecimiento económico. Simplemente tú aparcas ahí tu capital, encima te va generando rentas, y si el país crece tanto demográficamente, que eso seguro, como a nivel de desarrollo económico, pues tú te vas a ir viendo beneficiado de ese crecimiento. Luego también si tienes un perfil de aversión al riesgo bajo. O sea, obviamente esto también depende de tu psicología, de lo a gusto que estés y cómo te vas a dormir sabiendo que tienes cierto capital en Paraguay. Y obviamente depende, ¿no? Si es tu primera inversión y eres un perfil con aversión al riesgo alta, pues no es lo ideal. Obviamente pues hay otras alternativas más seguras. Pero si eres una persona con un horizonte temporal alto, que busca esa plusvalía o está dispuesto a asumir riesgos o incluso periodos en que se vea minusvalorada su inversión inicial, porque puede pasar, pero no tiene esa necesidad de vender pronto, no tiene esa necesidad de liquidez inminente, que eso también es otro tema, ¿no? Obviamente el valor terminal tiene que ser controlado, que sea siempre dinero que te puedas permitir perder. Porque esto en España, cuando compras tu vivienda habitual, dices, bueno, que me baja el valor, digamos, contable o valor de mercado de mi inmueble, da igual, yo vivo ahí, ¿no? O incluso una inversión, si ya tienes de colateral o ya tienes en propiedad tu propia vivienda habitual, no es el caso, ¿no? Pero si no tienes ningún tipo de patrimonio en España y tus primeros ahorros los quieres capitalizar en Paraguay, tienes que entender que estás asumiendo riesgo y, como mínimo, no meterte en cosas raras de pedir préstamos, pedir financiación a tipos elevados, cosas extrañas, ¿no? Importante tener ese control de riesgos y saber que si, oye, algo va muy mal, no vives de eso. Y por último, si eres un inversor con presencia activa local, tanto si operas como persona física, como a nivel con una sociedad, operas una empresa en Paraguay o en Mercosur en general, estás más expuesto ya al desarrollo y el crecimiento económico del país, entonces puede tener mucho sentido al final si también estás ahí físicamente, si tienes ahí empresas que operan, esa fricción apenas disminuye mucho, ¿no? Y puedes montar un poco una sinergia, ¿no? De, oye, cobras ahí en Paraguay, tu empresa factura ahí, y es más fácil que haya una reinversión dentro del propio ecosistema paraguayo y que lo tengas más por la mano. Al final también hay que tener en cuenta que las inversiones inmobiliarias son muy buenas para ser un free rider del crecimiento económico de un país, pero sobre todo en este caso particular de Paraguay, yo donde creo que está el valor claramente es operando negocios en el país. O sea, hay unos regímenes fiscales muy atractivos para muchas industrias. Tienes acceso a materias primas porque la región es muy rica en energía y en materias primas a muy bajo coste. Hay unos costes laborales mucho más bajos que en Europa, al igual que la regulación es mucho menor que en Europa. Y además, cosa muy importante, Paraguay como tal, sí que es un mercado más pequeño, de unos 6-7 millones de habitantes, pero Paraguay es la puerta de acceso a un mercado de unos 300 millones de habitantes prácticamente, que es todo el Mercosur. No olvidemos que Paraguay es colindante tanto con Chile como con Argentina como con Brasil, que son monstruos, a nivel al menos demográficos. Entonces, establecer ahí negocios y muchos europeos, yo creo que lo van a ir haciendo estos próximos años. Van a ir instalando, si no, obviamente no es empresa operativa en la totalidad, pero abriendo filiales o líneas de negocio en este tipo de mercados porque son, la verdad, opciones muy atractivas.